Tengan buenas tardes, vamos a iniciar lo que es el segundo video del canal en el cual vamos a producir el papel en el cual se va a diseñar el proyecto de acción que pretende colocarse en vanguardia contra el sistema capitalista y que pretende desarrollar una serie de estrategias de sobrevivencia ante este mundo egoísta y salvaje. Vamos a dar paso a la presentación de dos personas que nos van a acompañar el día de hoy. Bueno, aquí tenemos a Josué Morales, mi sobrinito, y tenemos a Gea Paniagua, mi hija. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, por dicha. Vamos a comenzar primero indagando. ¿Qué es el papel? Es como algo que utilizamos siempre en la escuela, en la casa, para hacer artesanías. Que viene de los árboles. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué es el papel? ¿El papel solo viene de los árboles? Sí. Bueno, de otras cosas También puede de venir. reciclaje. De reciclaje. Qué interesante. ¿Y qué tan importante es el papel para la existencia de la humanidad? Muy importante, porque sirve para anotar cosas de la historia y así. ¿Qué pasaría si no existiera el papel como soporte? Ajá. Pues yo creo que no hubiésemos avanzado nada en la historia. Ajá, ¿verdad? Es muy interesante, es necesario tener soportes para escribir. Pero en un capitalismo salvaje como el actual, la producción de papel a gran escala, ¿qué produce? ¿Daños en dónde? En los árboles. En los árboles, en los bosques, ¿verdad? En el medio ambiente en general, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a adentrarnos en algo que dijo G hace un rato, reciclaje. ¿Qué es el reciclaje? Reutilizar lo que ya usamos. Reutilizar lo que ya usamos. ¿Como qué ejemplos? Cuéntenme. Digamos, coger frutas que ya hemos comido y echarlas en la tierra para que la tierra absorba los nutrientes. Excelente, ahí estamos reutilizando, o sea, estamos reciclando lo que es basura orgánica de nuestras propias cocinas. ¿Qué otros ejemplos tienen? Si se tiene una botella, cualquier cosa, usted la agarra y la parte y mete tierra y siembra algo. Excelente, ¿qué más? Lo mismo con coger una botella y puede ser meterle plástico o así para utilizarla como almacén. Ecobricks. Excelente, hacer ladrillos, que vamos a hacer más adelante, ¿verdad? Para hacer cajones de agricultura en todo este proyecto. Excelente, ahora después de esta introducción vamos a comenzar con lo que es la fabricación de nuestro propio papel a partir de papel que ya ha sido utilizado. Aquí tenemos papel que ha sido parte del proceso de estudios de GEA. Papel que GEA ya no necesita. Papel que bien podría desperdiciarse. El capitalismo se caracteriza porque genera desperdicios y no los reutiliza, a menos de que eso le genere gran dinero a los grandes capitales. En este caso vamos a reutilizar los recursos para sanidad del planeta, vamos a utilizar los recursos para conciencia ecológica, vamos a reutilizar los recursos para hacer una conciencia de la necesidad de rescatar un espíritu humano, un espíritu que nos ha sido robado muchas veces por el mercado. Entonces vamos a dar paso a la primera parte de la fabricación de nuestro papel. ¿Listos? Bueno, aquí vemos cómo ya tenemos el papel listo y tanto Josué como Gea tienen unas tijeras. Vamos a comenzar a cortar el papel primero en tiras largas. Vamos a cortar tiras largas y bien delgadas. ¿Los pongo en el balde? No, vamos a ponerlas porque luego vamos a hacer otro proceso. Vamos a ir haciendo tiras largas, vamos a hacer un corte y ya volvemos. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Ya estas tiritas que han recortado Josué y Gea, vamos a hacerla en pedacitos pequeños y las vamos a ir colocando en un recipiente. Aquí vemos cómo Josué y Gea comienzan a realizar este otro proceso. ¿Se divierten? Sí. Bueno, vamos a hacer otro corte y ya volvemos. ¿Cómo sigue tu poro? No tienen ustedes idea de la calidad del tiempo que hemos pasado mientras se recorta este papel. Esa calidad de tiempo que se tenía ancestralmente en los talleres familiares, donde la gente se reunía a realizar algún tipo de oficio y realmente existía, no solamente permanecía.
hemos estado riéndonos, hemos conversado, hemos hecho una serie de viajes a través de las palabras en simplemente unos cuantos minutos en los cuales hemos estado recortando el papel. O sea, más que preparar el papel para nuestro proyecto, la preparación misma ya es el proyecto. Aquí nos encontramos recuperando esa esencia ancestral, esa esencia crítica, ese existir para superar esta crisis de la presencia. Hemos terminado la primera fase. Vemos que tenemos aquí el papel picado. El papel se puede realizar solamente con papel reciclado, pero aprovechando que aquí tenemos bananos y que tenemos hojas secas de banano, vamos a incluirle otro material. Entonces, para hacerlo, vamos a quitar un poquito de hojas secas, vamos a quitar el tallo y vamos a dejar solo las hojas. Y vamos a recortar un poquito de hojas secas para incluirle en el producto donde está picado el papel. También pudiéramos echarle pétalos de flores u otras texturas que quisiéramos. Aquí podemos ver cómo Gia y Josué están recortando los pedacitos de las hojas secas de los bananos para incluir en el reciclaje del papel. Aquí podemos ver cómo va quedando el resultado. Vemos que el papel va a tener una mezcla de colores, una mezcla de texturas. Hemos llegado a un punto donde también en el mundo hay un ecologismo de mentiras, un ecologismo capitalista, un concepto de un desarrollo sostenible que pretende seguir explotando los recursos naturales, pero que brindan por más tiempo para generar más capital, más dinero, más materialismo, más vacío existencial, más egoísmo. De acuerdo con ese tipo de concepto pseudoecológico, podemos encontrar libretas de papel reciclado, tarjetas de papel reciclado, ya sea solo de papel reutilizado o de cáscara o de hoja de banano. Podemos encontrar muchos indumentos de estos y tienen un precio altísimo. Entre paréntesis, no me estoy refiriendo a la producción artesanal, ¿verdad? Hay personas que lo producen artesanalmente, ancestralmente, le meten mucho amor y lo hacen no capitalistamente o en el sentido del capitalismo salvaje que impera a partir de la década de 1970, como los capitalismos postfordistas. En este sentido vemos que lo que estamos haciendo acá lo podemos reivindicar en función de esas tarjetas, de esas libretas, de esas agendas que venden en un precio exorbitante en un supermercado bajo la insignia es ecológico. Pues generalmente la gente progre le gusta comprar este tipo de insumos para sentirse que le ayuda al planeta. No, vamos a reivindicar algo desde la raíz. No es una mera estética, no es una mera hoja, sino algo que viene desde la raíz, el tallo, la hoja y el fruto. Bueno, ya aquí tenemos el balde con agua, mojando la hoja que hemos picado y la hoja de banano seca que también hemos picado junto al papel. Ahora vamos a masajear, vamos a tratar de ir macerando un poco el producto que hemos estado trabajando para que se ponga más suave. Aquí vemos cómo Josué y Gea están trabajando directamente con el papel y la cáscara de banano, la hoja de banano. Voy a hacer un corte para ayudarles, ya volvemos. Ahora vamos a echarle un poquitito de cloro para que nos ayude a macerar más el papel. También hay gente que utiliza una licuadora para facilitar el proceso y acortar los tiempos. Acá, como el tiempo no es una limitante para esta producción artesanal, sino que el gasto del tiempo o el consumo del tiempo es parte del buen vivir, o sea, parte de la vida misma, parte de nuestra felicidad, vamos a irlo revisando conforme van transcurriendo los días. Es recomendable que unas 3 veces al día el recipiente se destape y se macere un poco más el producto. Bueno, hasta aquí quedamos con el video por el día de hoy.